Hola a todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el aula invertida con los recursos del Aprendo en Casa. Como ustedes pueden ver, ya salió la resolución viceministerial la 531 y su modificatoria la 048, donde nos dicen pues que debemos trabajar la presencialidad, la semipresencialidad y a distancia, siendo la presencialidad prioridad y la a distancia tiene que ser en casos excepcionales. Eso te dice la norma. Entonces, dadas las circunstancias en que las estadísticas nos dicen que en el Perú la mayoría de aulas tiene aproximadamente 35 estudiantes por aula y que cada aula tiene un promedio de 40 metros cuadrados o 38 o 35 metros cuadrados. Que esto, sacando el aforo, nos va a salir algo de 20 estudiantes por aula. Y si están matriculados 35, va a ser un poco imposible hacer la presencialidad. Por lo que está la salvedad de hacer la semipresencialidad, ¿no? Haciendo dos grupos. Un grupo del lunes y miércoles, otro el día martes y jueves, siendo el día viernes un día para desarrollar actividades lúdicas de tutoría y educación educativa. Puede ser también lo que se refiere a educación física. No, eso claro está, en un colegio grande puede ser alternado, ¿no? Pero ya estaríamos garantizando. Pero, sin embargo, tenemos un detalle. ¿Cuál es? Si vamos a hacer estos presencial y también parte de virtual, tenemos que desarrollar el aula invertida que se está proponiendo. Y para ya enfocarnos en lo que es el aula invertida, tenemos lo siguiente. El aula invertida habla mucho de la taxonomía de Benjamin Bloom. En 1956 empezaron o dieron a conocer un grupo de especialistas a mano de Benjamin Bloom sobre cómo está este nivel. ¿Qué es? Es un marco referencial, dice, que emplean los educadores para fijar de forma clara y concisa los objetivos formativos que deben alcanzar los estudiantes y las habilidades que deben dominar para conseguir y dar por superada una etapa educativa. Tenemos los niveles: recordar, comprender, aplicar y crear y evaluar. Cada uno con su descripción. Como podemos ver, recordar es recordar información, hechos, datos convencionales. Comprender, interpretar información, conceptos, significados, ejemplos y todo ello. Aplicar es usar el conocimiento o la generalización de conocimiento, ¿no? El conocimiento es analizar, crear, es juntar, unir partes o fragmentos de conocimientos, y evaluar es argumentar juicios de base o criterios dados. Entonces, si ya tenemos la descripción y los niveles, también en la taxonomía de Bloom, como pueden observar en la parte izquierda de su pantalla, esto es en la parte original de la taxonomía de Bloom, ¿no? ¿Qué viene a ser? Recordar, vendría a ser el primer peldaño, luego comprender, aplicar, analizar, crear y evaluar. Todos son los pasos que tú puedes seguir o los objetivos que deben hacer. Para ello tenemos acá, como pueden observar, ¿no? Esta taxonomía. Pero para el flipped classroom o el aula invertida, que se llama, se ha diseñado la siguiente. A las mismas acciones lo hemos diseñado, perdón, a los mismos objetivos de la taxonomía de Bloom, tenemos ahora un diamante, ¿no? Y donde recordar y comprender, ¿no? Si se dan cuenta, está para desarrollar antes de la sesión de aprendizaje o antes de la actividad que se va a realizar. Analizar y aplicar es desarrollar esta actividad en el aula. Y evaluar y crear es después de la clase en el aula. Entonces, teniendo estos criterios, ahora nosotros vamos a ver
cómo podemos desarrollar esta actividad, ¿no? Pero desde el aprendizaje. Como ustedes pueden observar, uno puede ingresar al Aprendo en Casa. Yo voy a tomar, vamos a planificación, en guías, y ahí encontramos todas las experiencias de aprendizaje. Voy a tomar cualquiera aleatoriamente, por ejemplo, la experiencia número 5, hago clic y ahí está. Si tenemos toda esta información, como por ejemplo guía del docente, está aquí el nombre o el título de la experiencia de aprendizaje, las fechas, ¿no? Las áreas que vamos a desarrollar, está el planteamiento de la situación y todos los propósitos que tenemos, que ya saben que el propósito son todas las competencias. Y podemos ver, está diseñado en que tiene una competencia, los criterios de evaluación, y acá están las actividades sugeridas. Si ustedes se dan cuenta, estas mismas actividades vas a encontrar en el mismo Aprendo en Casa, pero en la parte donde podemos observar, ¿no? En exploramos y aprendemos, que vendría a ser estar acá, ¿no? Estas mismas actividades lo vamos a encontrar acá. Por ejemplo, tenemos, analizamos y reflexionamos de los 200 años de independencia. Si nos vamos acá, aquí está esa actividad, ¿correcto? Entonces, ahí es donde se desarrolla toda la actividad. Pero nosotros vamos a trabajar paralelamente en ambos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como ya tenemos ubicado, más abajo en la misma experiencia de aprendizaje viene donde está la secuencia de aprendizaje sugerido, de actividades sugeridas. Y como ustedes pueden ver, ahí está el código 1.1, analizamos y reflexionamos, dice. Y aquí hay una descripción. ¿Qué es lo que voy a hacer o qué es lo que pueden hacer ustedes? Simplemente descargan esta información y lo transforman en Word, como lo tengo yo acá. Esa misma actividad lo tengo en Word. Y como ya está en Word, yo ya puedo manipular o puedo trabajar. Si se dan cuenta, aquí está el 1.1, analizamos y reflexionamos. Y dejo un espacio para hacer ¿qué cosa? El diamante de la propuesta que hoy les damos, que es el aula invertido, el flipped classroom. Correcto. ¿Y cómo se va a llenar? Como ustedes pueden ver aquí, aquí están todas las actividades. Recordar, comprender, aplicar, analizar, crear y evaluar. Pero ¿cómo? ¿De dónde han salido esos datos? Fácil, colegas. Vamos a hacer un análisis. Voy a ir a vista y voy a poner esto en dividir. Lo divido, ¿para qué? Para poder ver en la parte de arriba el análisis. Y en la parte de abajo está el diagrama. Y empiezo a hacer una lectura rápida. Mira, dicen, los estudiantes leerán un diálogo con respecto a la celebración de la independencia. Esta parte donde dice, leerán un diálogo. ¿Qué es lo que, en qué nivel de la taxonomía está? ¿En crear, en analizar, en aplicar, en comprender o recordar? Está en recordar. ¿Y qué hago? Mira, lo único que hemos hecho es copiar. Ya ustedes saben, hacen copiar y vamos acá a la taxonomía de Bloom y lo que hicimos es pegar. Ya está armado esta parte. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que les decía que esta parte de comprender y recordar es el antes? ¿Qué quiere decir? Que esta parte, en esta actividad que leerán un diálogo con respecto a la celebración del día, lo van a tener que hacer los estudiantes. ¿De dónde? El Aprendo en Casa, que lo tenemos acá. Ahí está. Lee el diálogo. O sea, esta parte, el docente va a tener que darle la consigna al estudiante que por favor ustedes deben leer esto antes de venir a la escuela, cuando les corresponde, ya sea el día lunes, el día miércoles, cuando les corresponde desarrollar. Continuamos. Entonces, seguimos, dice. Luego sigo analizando acá y dice, con ayuda de preguntas orientadoras, imágenes y textos, reflexionarán el sentido de la independencia. Vamos, ¿en qué estará esto con ayuda de preguntas? Estará en aplicar, en analizar en eso. Hago un análisis y digo, mira, está en analizar.
Y la parte de analizar, ¿en dónde se realiza? En el aula. Entonces, ¿dónde vamos a realizar esa parte? En analizar en el aula. ¿Y en qué parte de eso vamos a encontrar en el Aprendo en Casa? Aquí está. Como ustedes pueden ver, esta parte vamos a tener que analizar en el aula. Correcto. Continuamos. Luego sigo leyendo, dice, elaborarán un mapa y una línea de tiempo en algunos acontecimientos relevantes históricos del Perú. Esto también lo copio y lo pego. Voy a darle lo copio, pero ¿dónde estará? En aplicar. Aquí está. Lo copio y lo pego. Y si me voy al Aprendo en Casa, que ellos también tienen acceso, entonces, ¿qué quiere decir? Aquí está. Toda esta parte donde el estudiante va a aplicar esos conocimientos lo va a tener que hacer ¿dónde? En el aula. Porque analizar y aplicar los conocimientos tiene que hacerlo en el aula. Entonces, seguimos con el RUM. Aquí ya hemos hecho un análisis de el mismo texto que nos da el Aprendo en Casa en la experiencia de aprendizaje y también con las actividades que también está en el aprendizaje, que tanto los docentes, los padres de familia y los estudiantes tienen acceso. O sea, vamos a trabajar en esos niveles. Pero nos falta comprender qué es lo que tenemos que comprender. Entonces, el mismo Aprendo en Casa, debo de hacer un análisis rápido, ¿no? Y vamos acá y nos dan algunas interrogantes en la parte de arriba. Después de leer esto, dice el mismo, ¿por qué? Para ello, ayúdate con las siguientes preguntas orientadoras. Y el docente puede copiar y pegar esto para que sea un guía para el docente, qué es lo que tiene que venir sabiendo ya los estudiantes para comprender lo que acaban de leer, este texto, ¿no? Este texto. Y así podemos ir desarrollando cada una de ellas. Y esto lo copio y lo pego ¿dónde? En mi experiencia de aprendizaje. Y ahí están las preguntas. Luego tenemos, voy a dejar de ponerle dos vistas para tenerlo, porque esto solamente para fijarnos en la parte de arriba y de abajo. Ya tenemos analizar, aplicar, comprender y recordar. Pero ¿qué pasa con crear y evaluar? Esto ya viene a ser una actividad que también en el Aprendo en Casa y en la parte donde, en la sección de exploramos y aprendemos, vamos a encontrar, ¿no? Algunas actividades que pueden reforzar y como nos dice que debemos crear, entonces el niño con la experiencia y con la que ha ayudado a hacer un mapa y una línea de tiempo de algunos acontecimientos, entonces va a hacer una línea de tiempo de su vida personal. Ustedes, con su experiencia de aula, ya pueden hacer otras, ¿no? Otras líneas de tiempo de la institución, por ejemplo, que puede ser también. Y para evaluar, porque recuerden que los mismos estudiantes deben desarrollar, para evaluar sus conocimientos se puede hacer es que comparen sus trabajos entre pares. Por ejemplo, Luis y María van a combinar sus trabajos, van a comparar, se van a enviar vía WhatsApp, vía el medio que uno use para ello. Entonces, de esa manera ya tienes planificado rápidamente, ¿qué cosa? A través de la aula invertida, tu experiencia de aprendizaje. Lo único que tenemos que hacer es, a la experiencia de aprendizaje del Aprendo en Casa, lo tengo que convertir a Word para poder hacer este análisis, armo mi diamante y de esa manera vamos a poder hacer. Hacemos otro ejemplo rápidamente. Pueden observar, reconocemos los vínculos históricos de la independencia. Este es otro. Simplemente lo que hago es, hago un espacio y hago lo mismo. Tengo aquí ya esto elaborado. Muy bien. Divido y hago el siguiente análisis. Leo. Identificarán cuáles fueron las repercusiones de la independencia del Perú. Esta palabra identificarán. Entonces,
¿Está en qué nivel? En recordar. Lo copio y lo pego. Para ello dice leerán y analizarán. Leerán y analizarán, si ustedes se dan cuenta, su mismo nombre lo dice, analizan. Está en analizar. Lo copio y lo pego, la parte que corresponde. Luego escribirán en un primer cuadro posibles causas por qué. Escribirán posibles causas en un cuadro de doble entrada, ¿no? Entonces lo copio y lo pego. ¿Por qué? Porque esto está en aplicar ya los conocimientos. Lo analizo y luego lo aplico. Y luego dice, escribirán en un primer cuadro posibles causas porque algunos estados que cuentan con recursos económicos no han logrado atender las necesidades. ¿En dónde estará eso? ¿No? ¿En qué estará ello? Esta parte está también en aplicar. Correcto. Entonces nos falta comprender y nos falta lo que es crear y lo que nos falta es poner evaluar. Ya sabemos que ya analizaron todo, lo podemos ver acá mismo, porque tenemos la siguiente actividad que viene el 2.1, y ahí está. Van a leer, aquí están las preguntas orientadoras que van a ayudarse para que puedan comprender el texto que van a leer, ¿no? Además te dice hacer el cuadro, aquí están los cuadros, este cuadro lo podemos hacer en el aula, ya sea en su cuaderno o en una hoja que deben desarrollar. ¿Por qué? Porque este de aplicar y analizar está en qué parte que deben desarrollar en el aula. Mira, rápidamente podemos desarrollar esto. Y entonces, para poder llenar las otras partes, que es evaluar y crear, ¿qué tenemos? Por ejemplo, esta es una propuesta que le pone el docente, mira. Un cuadro, crearán un cuadro de doble entrada en tu cuaderno, Word o Excel, entre otros. Puede ser. Van a crear un cuadro de doble entrada para que ellos mismos desarrollen, ¿qué cosa? Todo lo que han escrito acá. Entonces estamos creando, ya sea en Word, en Excel y en otras herramientas que pueden usar. ¿Qué van a evaluar? Comparte en tus compañeros. Acá esta parte puede ser general, puede ser en grupo también o puede ser entre pares. Esto es importante, la evaluación entre ellos. ¿Para qué? Para que puedan ver cuánto están avanzando y puedan ellos desarrollar. Colegas, con esto, esta técnica que les estoy mostrando nos ayuda a todos. Y esto está para todos los niveles. Si ustedes se dan cuenta, solamente he tomado lo que corresponde a primaria, pero yo ya hice el análisis que también podemos desarrollar esto en el nivel de secundaria e inicial. Simplemente nos vamos, buscamos una experiencia de aprendizaje, cualesquiera que sea, como lo estoy mostrando ahora. Miren, automáticamente tiene las mismas características. Ya ustedes saben esto, lo único que vamos a ir a dónde es, vamos a ir a la parte donde está el desarrollo de las actividades sugeridas. Y aquí está. ¿Qué quiere decir? Lo único que voy a hacer es convertirlo a un para poder trabajar el diamante eh, del aula invertida. ¿Cuál es? En esta actividad reflexionan sobre la discriminación de la lectura en la sociedad. Recurso 1. Entonces, esto debe estar dentro de ello. Y reflexionar le debo ubicar en dónde, en el diamante, en qué lugar está, en recordar, en comprender, en aplicar, en analizar o en crear. Y entonces, de esa manera yo voy a saber que estas actividades lo voy a desarrollar en el aula y estas otras las van a desarrollar mis estudiantes. ¿Y qué es lo que vamos a buscar con Vamos a buscar lo que quiere el Ministerio y la Educación en sí. Vamos a generar estudiantes autónomos en sus aprendizajes, ¿no? Porque lo que va a hacer en el aula, que está la parte más ancha, es analizar y aplicar. Y comprender y recordar va a tener que hacerlo en el antes, pero en casa. Y evaluar y crear vamos a tener que. Bien, esperamos que este video corto les pueda ayudar. Voy a dejar en los comentarios todo este material que ustedes pueden observar
para que puedan ir trabajándole ello. Y cualquier cosa voy a dejar también mi correo electrónico para poder trabajarlo mejor. Y si tienen alguna propuesta, pues háganmelo saber. Muchas gracias.